Nikola Tesla, el genio de la electricidad, un gran inventor. El niño que tenía visiones de sus inventos y revolucionó la ciencia una y otra vez. Nació en Croacia el 10 de julio de 1856 y murió el 7 de enero de 1943. Nikola Tesla fue uno de los inventores más importantes. Un hombre que dedicó su vida a resolver los misterios de la electricidad y a idear la manera de lograr que este fenómeno hiciera más fácil la vida de las personas. Vivió en una época en donde no existía la luz eléctrica y las personas se alumbraban con velas y lámparas de aceite en la noche. Fue un niño muy especial. No tenía amigos porque desde el principio dedicó su vida al conocimiento. Cuando tenía 3 años vivió un episodio que marcaría la dirección de su vida. Mientras acariciaba el lomo de su gato, el roce de su mano produjo una lluvia de chispas y quiso averiguar cuál era el motivo. Se lo preguntó a su padre y éste le explicó de qué se trataba. Desde aquel momento y hasta el día de su muerte, Nikola Tesla dedicaría su vida a resolver aquel misterio. Cuando era joven, pasaba muchas horas leyendo e incluso llegó a aprenderse libros completos, pues tenía una excelente memoria, fotográfica. Además, cada vez que se le ocurría un invento, lo veía en su mente, ya fabricado, por lo que casi nunca necesitaba planos. A los 17 años, Tesla enfermó gravemente de cólera y estuvo a punto de no recuperarse. Su padre le prometió que una vez que se recupere, le enviaría a la mejor escuela de ingeniería que hubiera. Tras recuperarse y entrar al ejército en 1875, Tesla comenzó sus estudios en la Universidad Politécnica de Graz, en Austria. En su época de estudiante, empezó a gestar el propósito que le acompañaría para siempre: idear el modo en que la energía gratuita pudiese llegar a todo el mundo. En 1880 viajó a París, Francia, para trabajar en una empresa llamada Continental Edison Company, la cual le pertenecía al también inventor Thomas Alva Edison, otro de los mayores inventores de la historia. Esa compañía construyó el motor de inducción, un tipo de motor que usa un campo magnético para funcionar. 4 años después, en junio de 1884, viajó a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para trabajar en otra empresa de Thomas Alva Edison. Para entonces sus compañeros de trabajo ya sabían que Nikola Tesla era muy inteligente y tenía grandes ideas que podían revolucionar al mundo. Por esa razón, su antiguo jefe, Charles Batchelor, le entregó una carta de recomendación dirigida a Edison en donde le escribió: «Conozco a 2 grandes hombres. Usted es uno de ellos y el otro es este joven», refiriéndose a Tesla. En 1886 fundó su propia empresa llamada Tesla Electric Light Manufacturing.
Sin embargo, tuvo algunos problemas con los inversionistas, por lo cual tuvo que retirarse de esa empresa. Además, para entonces ya había tenido problemas con Thomas Alva Edison, quien se negó a pagarle un buen sueldo por el trabajo que hizo en esa empresa. Estas diferencias se plasmaron en la forma de plantear y ver los resultados de su trabajo, mientras Edison fue el primer introductor y un firme defensor de la corriente continua. Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era una solución mejor, corriente que seguimos usando en nuestros hogares. Guerra de las corrientes. Edison defendió su propia teoría a toda costa y de ninguna manera permitiría que un joven extranjero le arrebatara la fama que tenía e hiciera peligrar su imperio. Tesla se topó entonces con una salvaje campaña de difamación. Los inventos de Tesla. Todos los días continuamos utilizando diversos aparatos y tecnologías que él ideó cuando otros solo se atrevían a soñarlos. Tesla amaba la ciencia, pero miraba con cierto desdén los negocios. Esto provocó que muchos de sus inventos no fuesen puestos bajo protección de patentes o que otros se los robasen sin mucha consideración. A Nikola Tesla se le atribuye más de 700 inventos. Dentro de sus inventos tenemos la radio. Probablemente el robo más flagrante que le hicieron a Tesla es la radio. Seguramente como cultura general te preguntan ¿quién fue el inventor de la radio? Y tu respuesta será Marconi. Fue Tesla, sin embargo, el principal padre del invento y Marconi el que simplemente jugó mejor sus cartas. Entre ellas, utilizar 17 de las patentes de Tesla. Marconi manejó mejor a la prensa y se alió con Edison. Más tarde, en 1909, un Nikola Tesla deprimido tuvo que ver cómo Marconi ganaba el premio Nobel gracias a su descubrimiento. Tesla denunció este acto porque Tesla había patentado la idea en 1896 y esta denuncia se resolvió varias décadas después, durante la Segunda Guerra Mundial en 1943, a favor de Tesla, cuando ya éste había muerto. Siendo reconocido Tesla como el inventor de la radio. Rayo de la muerte no llegó a terminarse pese a la presión del gobierno de Estados Unidos, que quería usarlo al llegar a la Segunda Guerra Mundial. Corriente alterna. Es el descubrimiento que más se le ha reconocido, pero incluso con eso, es probable que nunca recuerdes al llegar a casa y encender la luz o al enchufar y poner tu carga al celular, que le debes una Tesla. En 1893, Tesla trabajó en Westinghouse en el desarrollo de un proyecto para conseguir el suministro eléctrico a la ciudad de Buffalo, aprovechando la fuerza de las aguas de las cataratas de Niágara, que supuso la victoria de la corriente alterna y el reconocimiento de Tesla como un héroe a nivel mundial. Tesla presentó en 1898 un invento llamado teleautomatón, un bote en miniatura controlado a distancia por radio.
Tesla intentó vender su idea al ejército estadounidense, pero en aquel entonces la Marina mostró poco interés. Tampoco constó como inventor del aparato. Este mérito se lo llevó el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, quien patentó en 1903 el telequino, que se consideró el primer aparato de radio con control de la historia. Este pequeño invento de Tesla fue el precursor de los drones y del mando a distancia de la TV. Tesla, por sus inventos, es considerado como el inventor adelantado en su tiempo e incomprendido. Otros inventos son la bobina de Tesla. Tesla registró este invento en el año 1891, a la edad de 35 años. Este invento fue base para multitud de experimentos posteriores, con los que estudió fenómenos como la fosforescencia o los rayos X y exploró nuevas posibilidades para el alumbrado eléctrico y la transmisión de energía sin cables. Transformador amplificador. Tesla afirmó: de todos mis inventos, estoy seguro de que será el más importante y valioso para las generaciones futuras. Su gran sueño era prescindir de cables para las telecomunicaciones y la transmisión de electricidad. Sistema inalámbrico mundial. No pudo culminar este invento por falta de financiamiento. Es conocido como la Torre de Wardenclyffe. Tesla aspiraba a llevar electricidad y comunicaciones a cualquier lugar del mundo, con una red de 30 estaciones inalámbricas que utilizarían la propia Tierra y su atmósfera para conducir electricidad mediante una nueva clase de ondas estacionarias que dijo haber descubierto. Rayos X. Experimentando con tubos de descarga en 1894, Tesla se dio cuenta de que aparecía una radiación invisible que dañaba una película fotográfica almacenada cerca. Siguió investigando, pero sus notas, sus instrumentos y sus esfuerzos se perdieron en un incendio de su laboratorio. En marzo de 1895, a finales de ese mismo año, el alemán Wilhelm Röntgen anunció que había descubierto los rayos X, experimentando con un tubo de Crookes similar al usado por Tesla. Tesla obtuvo una de las primeras imágenes del cuerpo humano con los rayos X, a las que llamó sombrografías, que impresionaron por su calidad y nivel de detalle al propio Röntgen, inventor de las radiografías. Y así como estos inventos, encontramos muchísimos más. Nikola Tesla murió solo el 7 de enero de 1943 en una habitación de hotel en Nueva York, a la edad de 86 años. El gobierno de Estados Unidos, una vez que Nikola Tesla fue enterrado, intervino su despacho y registró todos los documentos que contenían sus estudios e investigaciones. Sin embargo, algunas no pudieron ser comprendidas ni descifradas, puesto que Tesla guardaba la mayoría de sus ideas en su mente. Tesla es considerado por muchos como el mejor inventor del siglo XX. Su figura, un tanto maltratada por la historia, fue reivindicada posteriormente por movimientos que descubrieron al legado de un hombre que se opuso a las normas establecidas y que vivió en un mundo que aún no estaba preparado para sus inventos. Desde el rayo de la muerte, arma capaz de disparar haces de partículas al telescopio, un invento que permitía
la comunicación con seres de otras galaxias, ya que Tesla estaba convencido de la existencia de seres inteligentes en otras dimensiones. Hoy en día, la vida y obra de Nikola Tesla se da a conocer en el museo que lleva su nombre en Belgrado. Y esta fue la historia de Nikola Tesla. Suscríbete, dale like, comenta y comparte nuestros videos. Somos Ángelo y Irena Bautista.